porque ahí romperías una de las reglas de las pruebas unitarias. Debe ser corta, ¿sí? Debe ser corta. Y no te puede superar más de 5 minutos. Pero si tú colocas una sola prueba unitaria que te pruebe 500 líneas de código, pues eso no te va a tomar 5 minutos. No sé, Leo, si con eso de pronto te quedó un poquito más claro. Sí, sí, claro. Tengo otras dos preguntas también. La otra es, las pruebas, ¿vos cómo recomendás atacarlas? ¿Esperando resultados positivos o resultados negativos? Ahí es cuando nosotros entramos con la triangulación. Si nosotros nos devolvemos al slide, tú lo primero que debes identificar, recordemos que tenemos tres posibles estados, ¿sí? Para una prueba unitaria. Tenemos red, green y refactor, ¿sí o no? Tú siempre vas a arrancar con el red. Haces una prueba que te falle. Tú no has escrito ni una sola línea de código de la lógica que tú sepas. Después pasas al red, al green, y sin escribir absolutamente nada, tú haces que la prueba funcione, ¿sí? O sea, no has escrito ninguna línea de código, no has creado clase ni nada por el estilo. Dentro de ese mismo método, así como hice yo acá, ¿sí ves? Que yo creé esta pequeña línea y ya lo que hago yo, primero me falló y veo que me falla, después le digo que me cumpla, le coloco 1 más 1 me va a dar 2, ¿cierto? Entonces ya con esto, ya comienza a funcionar. Si yo lo ejecuto, él me va a decir que el valor esperado es el que me está llegando, ¿cierto? Entonces ahí comienzas ya al refactor, ahí sí ya comienzas a crear las clases. Entonces escribe la clase, él te va a decir la clase no existe, entonces tú la vas a crear, ¿cierto? Te creas la clase, ya te va a decir, bueno, la clase ya existe, pero el método que tú estás invocando no existe. Entonces vas y te metes vas a la clase, creas el método y él te dice, bueno, el método ya existe, pero no me está devolviendo lo que tú estás pidiendo. Entonces vas al método y rápidamente devuelves el número 2, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí te funcionó. Mira que ahí ya comenzaste y estructuraste tu código. Ahora es mantenerlo en verde. Y para mantenerlo en verde, te vas metiendo al código y vas escribiendo la lógica, asegurándote de que el resultado siempre esté en verde, ¿cierto? Y ya después vienen los casos de uso. Cuando haces un nuevo caso de uso, entonces puedes crear otro método para probar esa parte del código. Pero el resultado siempre debe ser verde. Siempre. O sea, si tú estás esperando una falla, entonces que lo que te devuelva sea una falla. Si estás esperando un valor, entonces que el resultado sea ese valor. O que si estás esperando un resultado distinto a D, entonces que sea un resultado distinto a D. ¿Cierto? Así lo vas armando poquito a poco. Y tu código va a tener una cobertura excelente. Perfecto. Y la última que tenía es para cuando hay o sea, cuando son aplicaciones full backend, las pruebas unitarias son bastante, se puede decir, sencillas, pero digamos, si estamos programando con Laravel, PHP Unit es capaz de renderizar componentes de Laravel, por ejemplo, para Sí. poder hacer pruebas del formulario. De hecho, a ver, recuerda que las pruebas unitarias te van a probar es lógica. O sea, en este caso, o sea, los métodos que te devuelven una información, ¿sí? Que es completamente diferente a yo voy a probar un formulario, porque ahí ya entran, ya eso es para pruebas funcionales. Tú lo que debes de garantizar son los datos que se devuelven a ese formulario o que se reciben de ese formulario. ¿Sí me hago entender? Entonces ya no Sí, estamos hablando sí, de sí. pruebas unitarias, sino de pruebas Pero, por funcionales. ejemplo, yo sé que en JavaScript existe el concepto de pruebas en tu end. Es como hacer todo el recorrido desde el formulario hasta la parte de la lógica. No sé si hasta ese nivel, creo que eso es lo que está preguntando Leo, llega hasta ese nivel de pruebas. O si realmente se recomienda hacer ese tipo de pruebas para un Mm, proyecto. sí. No, no, no. Lo que es que las pruebas end-to-end son Son ya funcionales, otro tipo de pruebas. Sí, y son ya pruebas funcionales. se prueban con Cypress, Selenium y cosas así. Ajá. No, lo que pasa es que
es que, por ejemplo, en React existen librerías para probar los componentes. Digamos, yo levanto un formulario, digamos, y hago que el formulario se typee, por ejemplo, la contraseña, pero la contraseña tiene que ser mayor de 6. Entonces, es una prueba unitaria levantando un componente visual. Entonces, me daba la curiosidad para ver si PHP Unit es capaz de, por ejemplo, levantar una interfaz visual de un No, formulario de Laravel y vos comenzar a interactuar con él y esperando resultados visuales. no, O no. si es, ok. Ahí ya tienes que utilizar otro tipo de herramientas porque eso ya son pruebas donde utilizas Selenium, donde esas son automatizadas, ¿no? Donde uno puede Eh, utilizar Selenium sí, como pero es que eso, para poder no. abrir y toda cuestión y ahí esperar resultados. Pero PHP Unit está más que todo pensado es para hacer, probar directamente lo que es la funcionalidad de un código, o sea, en este caso no frontend, sino backend, o sea, de un Sí, método en específico. sí, entendí. ¿Otras preguntas? Bueno, entonces yo voy a detener la grabación en este momento, voy a dejar de compartir.